por ahí ya tengo interesantes, incluso pude conseguir uno o dos libros, después se los voy a compartir, que tienen información interesante. Entonces, poco a poco ahí vamos a ir subiendo más información. Por lo pronto vamos a lo del curso y pues vamos a seguir con la misma dinámica que veníamos trabajando. Vamos a utilizar las sesiones teóricas para avanzar con el curso y la sesión de práctica, pues vamos a seguir tomándola, desarrollar la parte de las presentaciones, de los seminarios, para que vayamos complementando esa parte del curso. Y ya después estaremos encargándoles un trabajo al final para completar esa parte de práctica. Así como se ven las cosas, no creo que nos vayamos a reintegrar en el corto plazo. Está muy complicada la situación del COVID. Ustedes deben saber, aquí el Estado pues está semáforo. Había ya algunas posibilidades de cambiar a semáforo naranja, pero creo que no. Entonces, vamos a estar todavía pues ausentes de las aulas, y pues bueno, hay que seguir cuidándonos, no nos queda otra. Creo que por el momento pues es la única forma de disminuir la velocidad con la que se está propagando el problema. Seguir cuidándonos, seguir sin salir o salir simplemente a lo necesario. Se supone que ya se va a empezar con el programa de vacunación, pero pues algunos nos va a ir tocando más adelante. La población joven como ustedes pues va a ser prácticamente al final. Entonces, una vez iniciado este proceso de vacunación, pues seguramente poco a poco nos vamos a ir incorporando a la actividad más o menos normal. Entonces, pues no sé, ahorita por lo pronto yo creo que vamos a continuar de esta manera. Yo no sé, pero creo que lo más probable es que sea de esta manera también. Entonces, pues vamos a continuar con lo que traíamos planeados, y por ahí sí podemos agregar algunas otras actividades pues para complementar, sobre todo la parte práctica, que es la cuestión que no se puede hacer aquí en el campo, y pues mucho menos a donde están ustedes. O sea, el viaje pues es impensable hacer un viaje a estas alturas. Entonces no, vamos a continuar con la dinámica que traíamos hasta el mes pasado. Entonces, pues vamos a echarle todas las ganas para que salga lo mejor posible. Digo lo mejor posible porque pues va a ser muy difícil que se logre al 100%, ¿no? Los objetivos que se tienen planeados en los programas de estudio en general, no solamente en todos los demás cursos que tienen prácticas, y tanto de campo como de laboratorio, pues definitivamente no va a ser lo mismo. Pero bueno, vamos a tratar de buscar lograr lo mejor posible los objetivos que se tienen planteados para el curso. Ajá. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Con mucho gusto puede participar, y si no, pues para continuar con el curso. Muy bien, creo que no. Entonces vamos a compartir la pantalla para que ustedes puedan visualizarlo. Cuando les llegue, por favor, la pantalla, me notifican para que ya podamos empezar. Ya, profe, ya se ve. Ya, profe. Muchas gracias, colega. Muy bien. Pues entonces, el año pasado estuvimos abordando toda la parte general que vamos a estar retomando en los distintos cultivos, y ya la última semana de diciembre pues nos dimos a la tarea de
de trabajar ya con los cultivos. Entonces, estábamos iniciando con el cultivo de cebolla y pues veíamos que es uno de los más importantes respecto de la superficie cultivada después de papa. Pero vamos a iniciar con cebolla, en virtud de que ajo es muy parecido, vamos a continuar con ajo, después estaríamos hablando de papa y después de los cultivos de raíces, ¿no? Que vendría siendo zanahorias, betabeles, ajá. Pero ahorita por lo pronto vamos a retomar la parte de cebolla. Ajá, entonces esa lámina ya la habíamos comentado, donde comentábamos que pues básicamente en nuestro país la principal forma o sistema de producción de cebolla es para la obtención de bulbo para consumo en fresco, ¿sí? El cual ya comentábamos que se puede establecer principalmente a través de trasplante de plántula o colocación de bulbillos, ¿sí? Se pudiera hacer, como comentábamos, en algunas regiones se sigue haciendo siembra directa, pero bueno, a veces implica un poco más de trabajo, ¿sí? Porque hay que andar raleando o haciendo aclareos sobre la línea de siembra, y pues esas plántulas que se van retirando se utilizan para ir rellenando otros surcos, ¿no? También es posible, si se tiene pues sobre todo la mano de obra, ¿sí? Si el problema es la mano de obra, pues tendríamos que recurrir principalmente al trasplante con plántula, ya sea plántula en suelo, o sea, obtenida en almácigo en suelo, u obtenida en charolas. Ajá. Entonces, esos son los principales sistemas de establecimiento del cultivo de cebolla para bulbo. Tenemos otra modalidad que le llaman cebolla de rabo, ¿sí? Que se vende en manojos, seguramente ustedes lo han visto en los mercados. Es un tipo de cebolla que ya tiene cierto tamaño el bulbo, pero se comercializa con todo el sistema de follaje, ¿sí? Ahí se vende pues la planta completa en manojos. El número de manojos va a ir desde 3, 6 cebollas por manojo hasta una docena por manojo, ¿no? Va a ser variable dependiendo del mercado. Y la otra modalidad sería la producción de cebolla para cebollín, ¿sí? Que eso es muy común observarlo, sobre todo en el norte del país, donde se maneja la cebolla que le llaman tipo cambray, ¿sí? En donde pues, prácticamente se quita una parte del follaje y se comercializa toda la parte subterránea y una parte del follaje y se consume pues toda esa parte en fresco, ¿no? ¿Sí? O procesada ya en frascos, ¿no? Pero generalmente es en fresco. Entonces pueden ser esas tres posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos esa parte, hablábamos algo también sobre la superficie y bueno, veíamos acá que el estado más importante en cuanto a superficie cultivada, pues es Guanajuato, ¿no? Siembra casi 8,000, o sembró casi 8,000 hectáreas el año pasado. Es un dato de 2019, más bien del año antepasado, ¿sí? Entonces, y como les comentaba, ahí en Guanajuato podemos encontrar unidades de producción pues bastante fuertes, bastante grandes. Es un estado en el que prácticamente se siembra cebolla prácticamente todo el año, ¿sí? No obstante, hay épocas pico en las que se concentra la producción de cebolla, pero sí podemos encontrarla todo el año. No obstante, en nuestro país, como hemos comentado, en virtud de que estamos ubicados en una posición geográfica pues muy favorable respecto de otros países del mundo, pues podemos tener este cultivo prácticamente todo el año en virtud de que pues, por lo menos aquí aparece en 24 estados en el año 2019, ¿sí? Y ya, pues bueno, la superficie pues va disminuyendo. El estado que reportó menor superficie en 2019 pues fue el estado de Nuevo León, apenas con 6 hectáreas. No obstante, por ejemplo, los rendimientos también son bastante diferentes. Por ejemplo, uno de los estados más productores, que es Chihuahua, con casi 55 toneladas de rendimiento medio. Guanajuato pues tiene apenas 25 toneladas como rendimiento medio. Digo como rendimiento medio porque también hemos comentado que existen áreas, ¿sí? Áreas geográficas, unidades de producción, pueden obtener 80, 90 o hasta 100 toneladas por hectárea, eso en los diferentes estados, ¿no? Los datos que aparecen en las estadísticas, pues son los valores medios, ¿sí? Estatales, pero en algunas regiones las unidades de producción bien manejadas, que son bien manejadas, que tienen incorporado un buen nivel tecnológico, pueden lograr rendimientos bastante decorosos, muy sobresalientes, ¿verdad? Y cuando hablamos de nivel tecnológico adecuado, pues implica
pues desde la selección de los materiales y toda la parte de manejo de fitosanitario, la parte de riego, que es, yo siento que para el caso de ajo y cebolla, el manejo del agua es uno de los principales factores que determinan el rendimiento y calidad de este cultivo. Entonces, en la medida que tengamos medios para controlar el manejo del agua, pues tendremos una mejor expresión del potencial productivo de estas dos especies, tanto de ajo como de cebolla, ¿sí? De hecho, si revisan por ahí algunos datos, para el caso de ajo, como les comentaba, la incorporación del goteo, del riego por goteo, ha venido a incrementar los rendimientos en ocasiones hasta el 100%, básicamente por la importancia que tiene el manejo del agua en el rendimiento y calidad de este tipo de plantas, ¿no? Me refiero de ajo y cebolla, pues son hermanos, botánicamente incluso son del mismo género. Entonces su manejo es muy, muy semejante, su comportamiento también es muy semejante, la respuesta al manejo, la respuesta a los factores ambientales es muy semejante, por eso prácticamente los juntamos en este curso. Y en ambos el manejo del agua cobra pues una importancia bastante relevante, ¿no? Ok, entonces, bueno, como les comentaba, estos datos pues nos dan alguna información general pues para más o menos imaginarnos en qué situación geográfica, ambiental y de manejo vamos a encontrar esta superficie, este cultivo. Por ejemplo, más adelante, cuando veamos los cálculos de las demandas de nutrientes, si nosotros tenemos el valor de los índices de extracción y tenemos más o menos idea de los rendimientos esperados en la región, pues eso también nos sirve de alguna manera para estimar, ¿sí?, cuál es el requerimiento de fertilizantes que se van a aplicar durante el proceso productivo, ¿no? Entonces, para eso nos sirven estos datos, ¿sí? Recuerden, entre más datos tengamos, pues es mejor. La toma de decisiones para el manejo de un cultivo pues va a ser mucho mejor y las recomendaciones que hagamos pues van a ser más certeras en virtud de que van a responder mejor a la necesidad del cultivo que estemos manejando, sea cebolla o cualquier otra hortaliza o cualquier otro cultivo. Entonces, por ejemplo, algunos otros datos que estuve encontrando por ahí ahora en las vacaciones, en los ratos libres, pues más o menos estima ese consumo per cápita, ha variado más o menos entre 10 y 12 kilogramos de consumo de cebolla en México. Entonces es más o menos una cantidad considerable. Aquí en la tablita de en medio se muestra la producción mensual nacional, ¿sí? Entonces aquí vemos que la cosecha a lo largo del año de la hortaliza posibilita una oferta interna prácticamente homogénea, ¿sí? Entonces los meses con menos oferta o con menor disponibilidad pues viene siendo diciembre, y los meses con mayor oferta pues viene siendo mayo, viene siendo agosto, ¿sí? Y sigue por ejemplo después septiembre. Entonces prácticamente tenemos, esto es digamos el porcentaje del total anual en la producción. Más o menos de esta manera se comporta durante los 12 meses del año, ¿sí? Esto, pues bueno, de alguna manera nos puede dar idea de que si estamos en un ambiente que nos permita programar la cosecha, ¿verdad? En un agroambiente con un clima favorable para este cultivo que nos permita programar la cosecha, pues a lo mejor estaríamos haciendo planes para que nuestra producción saliera pues más o menos en los meses de diciembre, cuando hay menos oferta a nivel nacional, enero y febrero, ¿verdad? Entonces, como que esa podría ser algo que podríamos rescatar de ese tipo de datos, que tratar de obtener nuestro producto en los meses en los que existe menor oferta, con el objetivo de que pudiésemos nosotros lograr un mejor precio. Ajá. Otros datos interesantes que por ahí existen para el caso de cebolla, pues bueno, más o menos qué papel juega México a nivel mundial. Hasta al menos en el año 2017 teníamos un lugar número 10 a nivel mundial, estábamos en el lugar 13 en el 2012, y bueno, son datos interesantes de cómo ha venido evolucionando la producción de este cultivo en nuestro país, y mucho de este incremento en la productividad está asociado principalmente a las técnicas de manejo, porque digamos que en este tiempo las variedades han cambiado poco, ¿sí? Entonces más bien como que la incorporación de mejores técnicas productivas, particularmente el manejo del agua, ha hecho que se incremente la productividad
se incremente el volumen de producción y podamos ir subiendo de nivel respecto de la producción mundial. Ajá. Entonces, es interesante también esa otra parte, cuál es nuestra participación a nivel mundial en este cultivo. Sí, también existen datos de importaciones o de exportaciones, ¿no? Afortunadamente, tenemos un valor de exportación muy superior a lo que son las importaciones. Si se dan cuenta, hemos llegado a importar precisamente pues en algunos años, por ejemplo, en 2017 se incrementó un poquito la exportación, la importación, ¿sí? Pero bueno, afortunadamente tenemos un superávit, exportamos más de lo que importamos, ¿no? Afortunadamente. Ojalá los datos de exportación en estos años sean mucho mayor y en el futuro, si logramos productos de mejor calidad, es probable que tengamos la posibilidad de incursionar en mercados pues, que cada vez son más exigentes a nivel exterior. Entonces sí, sería muy interesante esa parte, ¿no? Ok, entonces, como les comentaba, básicamente ha habido incrementos. Esta lámina también la habíamos visto en la sesión anterior. Entonces, como les comentaba, básicamente se ha observado en los últimos años una tendencia a incrementar la superficie en la que se maneja cebolla con sistemas de riego por goteo. Y eso, pues, de alguna manera ha sido resultado de que en la actualidad podemos disponer ya de una gran diversidad de sistemas de riego por goteo. Sí, a diferencia de hace años en los que prácticamente los sistemas de goteo tenían que diseñarse con sistemas fijos en las parcelas de producción, lo cual a veces era un poco difícil porque muchos grandes productores no rentan los ranchos o rentan la superficie para producir cebolla. Entonces era pues un poco complicado hacer una inversión fuerte en el terreno, en la parcela, para incorporar riego por goteo, con todas las ventajas que tiene, pero pues es costoso si solamente se va a utilizar 1 o 2 años, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya con la incorporación de sistemas de riego portátiles, que son móviles, que se pueden instalar y desinstalar al inicio del ciclo y quitar o desinstalar al final del ciclo, pues eso ha favorecido mucho el incremento de la superficie manejada con cebolla, en la que se observa ya el uso de riego por goteo y, por tanto, la incorporación de la técnica de fertirriego o incluso la técnica de quimigación que le llaman ahora, consiste en la aplicación de insumos agrícolas a través del sistema de riego por goteo. Y pues eso ha venido a mejorar mucho el rendimiento y la calidad, ¿sí? Entonces eso tiene muchas ventajas. Sigue todavía en el mercado los sistemas fijos de riego por goteo, ¿verdad? Pero ya ahora tenemos una gran diversidad. Desde los que podemos andar arrastrando en un remolque con un tractor, en un remolque más chiquito con una camioneta, o incluso transportar el canal de riego por partes a la parcela y conectarlo a un hidrante. Podemos disponer de sistemas de riego conectados a una bomba de gasolina que está tomando el agua de un canal o de un highway o de un río o de un arroyo, y ahí podemos, en ese sistema pequeño de bombeo, pues también inyectar los fertilizantes o algún otro producto, algún otro insumo, que puede ser un insecticida, un fungicida, un nematicida, que es importante para el caso de las aliáceas. Ajo y cebolla también son cultivos fuertemente atacados por nemátodos, entonces pues hay que estar haciendo aplicaciones de nematicidas desde el inicio del ciclo, ya sea convencionales, ¿sí? Como el carbofurán, por ejemplo, el vidate, que es el metomilo, ese también es muy buen nematicida, que se puede aplicar vía sistema de riego, o bien recurrir a las formas alternativas ahora con productos que lleven como ingrediente activo el hongo del género Paecellomyces, que es muy efectivo para el control de nemátodos, ¿no? Incluso se han visto por ahí algunas cepas de tricoderma que pueden ser efectivas para el control de nemátodos. Entonces, eso pues se ha facilitado mucho la aplicación de esos insumos a través de los sistemas de goteo. Entonces, en la medida que tengamos una infraestructura
que nos permita controlar mejor el manejo del agua, los fertilizantes y los demás insumos, pues seguramente la planta tendrá una condición más favorable que le permita estar produciendo pues mucha biomasa, que como comentábamos en la parte general. Finalmente nosotros como asesores o como productores o como growers, es decir, como gente, el ente responsable de la producción en alguna empresa, pues es eso, que nuestros cultivos produzcan y logren acumular la mayor cantidad de biomasa, ¿no? Que finalmente pues esta se va a ver reflejada en rendimiento, en calidad, ¿no? Y como les comentaba, si el ambiente lo permite, pues incluso en oportunidad, ¿no? Muy bien. Y bueno, la parte del cultivo de cebolla en condiciones de temporal, pues la tendencia es que vaya bajando, ¿no? Sí se puede hacer, pero pues tiene muchas desventajas. Una de las más fuertes es el problema de división de bulbo. Lógicamente, si el agua, pues si no tenemos la posibilidad de estarla aplicando en los momentos adecuados, pues lo más probable es que el tamaño del bulbo no sea el mejor. Las formas indican, y las formas sobre todo por la parte de la división de los bulbos, ¿no? Entonces, sí, el rendimiento pues es limitado. Y pues es entendible, ¿no? Si hemos dicho que el factor principal en la expresión de rendimiento de este cultivo es el manejo del agua, imagínense lo que ocurre en una situación de temporal. Máxime en suelos en los que no haya una buena capacidad de retención de humedad, ¿sí? Que bueno, hay zonas o hay nichos a nivel nacional que se ha detectado que tienen muy buena capacidad de reserva, de almacenar agua, pero son pocos los lugares, ¿no? Entonces, es muy complicado. También comentábamos que digamos que la frontera de superficie cultivada en México, yo creo que en tanto no se incorporen otros mercados para este producto, pues está alrededor de las 50,000 hectáreas, ¿sí? A veces pone un poquito más, les digo, ha habido años que puede llegar a 55,000, pero ha habido años que baja un poquito. A veces baja o puede bajar básicamente por algún efecto meteorológico adverso. Por ejemplo, en el 2019, Profesor, ustedes profe, recordarán, el 2019, el último trimestre de 2019 fue muy húmedo en general, a nivel nacional. Hubo una disminución en la superficie cosechada de cebolla, básicamente por enfermedades fungosas, desde raíz rosada, ¿sí? Ese fue uno, peronóspora también estuvo muy fuerte, pudrición blanca, y pues básicamente porque en el ambiente pues hubo una alta precipitación en esos meses, algo un tanto atípico. En muchas regiones en esa época es cuando se lleva a cabo la cosecha, porque precisamente la humedad relativa es más baja, hay más radiación, eso favorece mucho el secado del producto cuando se saca del suelo para después proceder a la eliminación de la raíz y del follaje. Pero aquí estaba al revés, había mucha humedad, mucha nubosidad, no se podía cosechar, si se cosechaba, pues por lluvia hubo muchos problemas, entonces puede bajar la superficie y lógicamente los precios pueden llegar a ser muy buenos. Entonces, para unos y desgraciadamente, pues otros van a tener pérdidas importantes por la cantidad de superficie que a veces se tiene que destruir, ¿sí? Me recuerdo profe, ese año, disculpe, sí, colega, ¿quién habla? Vivar Flores. Iván Flores. Disculpe, ¿cuáles son los síntomas que presenta la cebolla cuando es atacado por nemátodos? No sé. Ok. Ajo o cebolla. Se observa una especie como de pudrición en la parte del tallo de la planta. Si recordarán, vamos a ver si lo podemos ver más adelante. El tallo de la planta, esta parte que dice aquí tallo verdadero, es una estructura que se encuentra en la base del bulbo, que es en donde sale el sistema de raíces. Ajá. Entonces, en esta región vamos a observar una especie de pudrición. El problema de los nemátodos, y bueno, en las raíces también, el problema de los nemátodos es que como llegan a afectar el sistema de raíces, bueno, las raíces del sistema de raíces,
A veces resulta que como efecto secundario se presenta que entrada ya sea de hongos o de bacterias, por eso las pudriciones, pero muchas veces el factor primario que permite la pudrición es la presencia de los nemátodos, y básicamente la presencia de nemátodos lo vamos a observar pues como ligeras deformaciones en las raíces que constituyen el sistema de raíces, porque el sistema de raíces es un sistema fasciculado, como lo vemos aquí en las fotografías, pero lo vamos a ver deformado por la presencia de nemátodos. Incluso a veces las raíces son muy cortitas, no crecen mucho, son muy cortas, deformadas, y podemos llegar a observar daño severo en la región del tallo. Y pues lógicamente, al afectarse el tallo, pues se va a afectar los sistemas de conducción de agua y vamos a observar marchitamiento en la parte aérea, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente esos vendrían siendo los síntomas, colega, del daño por nemátodos. Gracias, profe. Sí, colega. Sí, pues prácticamente vamos a observar los nemátodos, vamos a observar un daño secundario que puede ser un hongo. De hecho, si ustedes recordarán en sus cultivos de hortalizas de fruto, seguramente les comentaron que muchas veces el daño por fusarium viene siendo facilitado por la presencia de nemátodos. Entonces, cuando nosotros observamos daño por fusarium, ya sea en jitomates o en chiles o en otras solanáceas, o en cucurbitáceas, hay que revisar bien porque muchas veces el daño por fusarium es un efecto o es un problema secundario que se favorece debido a que como el nemátodo ocasiona heridas en las raíces, se permite el acceso de fusarium, como que los síntomas por daño por fusarium, muchas veces nos da indicios de que hay nemátodos, ¿sí? Entonces, ese es el problema, de que al haber nemátodos se permite la entrada de un hongo o de una bacteria y empieza a dañar la región de la raíz en otros tipos de planta, el tallo también, y aquí en cebolla se complica un poco porque pues, están pegaditos, el tallo y las raíces están pegadas, entonces el daño pues, es muy severo. Al atacarse las raíces y el tallo, pues se afecta, se dañan los sistemas de conducción del xilema y eso pues, va a impedir que reciban humedad. Entonces se observa marchitamiento de algunas hojas, típico como lo que ocurre con fusarium, que no se marchita toda la planta, sino que una u otra hoja, ¿no? Dependiendo del haz vascular que se dañe en el tallo, ¿sí? No es una marchitez generalizada, ¿sí? Como puede ocurrir con la pudrición blanca, ¿no? Que ahí sí se muere el tallo, pues prácticamente la marchitez en la planta de cebolla es generalizada. Uno llega y quiere sacar la planta para revisar la parte subterránea, pero se desprende, ya está tan necrosado el tallo que se desprende el bulbo y se queda el tallo con la raíz allá en el suelo, ¿no? Y pues bueno, es muy característico de la pudrición blanca, a diferencia de fusarium, ¿no? Que podemos extraer la planta completa con todo de raíz y ahí vamos a observar el daño localizado. O sea, es localizado el daño en la parte aérea, no todo el sistema de follaje se marchita. Pero es importante revisar porque es muy probable que tengamos presencia de nemátodos. Entonces, por ejemplo, si hay sospecha, y bueno, digo si hay sospecha porque lo ideal sería que, pues, ojalá, digo, y yo siento que va a ser ya necesario empezar a incorporar dentro de nuestros esquemas mentales la parte de los análisis biológicos del suelo, ¿no? Porque si ya el suelo me indica que hay presencia de nemátodos, entonces yo de inicio, tendría que estar ya incluyendo dentro de mi programa de control fitosanitario la incorporación de algunos nematicidas, ¿no? Desde inicio, incluso algún granulado aplicado. Por ejemplo, si no tengo riego por goteo, si mi sistema de riego es rodado, yo podría aplicar con la fertilización de fondo un nematicida granulado, como el carbofurán, ¿no? Que lleve como ingrediente activo carbofurán. Lo aplico en la fertilización de fondo y de esa manera yo aseguro que mi plántula pues va a estar protegida o va a estar rodeada de carbofurán desde las primeras etapas para disminuir las poblaciones de nemátodos que puedan estar atacando mi cultivo. Ya después puedo hacer alguna aplicación en drench, ya también con carbofurán o con vidate, que es metomilo,
no es cierto, oxamilo. Oxamilo es el vidate, el metomilo es otro producto. Entonces se puede aplicar en drench, ¿sí? Se prepara a la dosis que sea necesario y se aplica con la mochila, ¿no? Con la boquilla abierta. Como ustedes saben hacerlo en drench, que es como se aplican los nematicidas o los insecticidas sistémicos como el imidacloprid, que también se recomienda aplicar por goteo. Si no se tiene goteo, pues aplicarlo en drench para que lo absorba el sistema de raíces. Y ya después aplicamos el agua de riego, ¿no? Para incorporarlo mejor al suelo. En fin, pero entonces ya tendríamos considerada esa parte, ¿sí? El carbofurán de preferencia hay que usarlo de fondo y si acaso 1 o 2 aplicaciones después del trasplante, porque es muy residual, muy residual. Entonces, el carbofurán es muy peligroso, ¿sí? Es un insecticida nematicida muy peligroso. Entonces, hay que manejarlo con mucho cuidado. A veces, por ejemplo, para evitar el contacto directo, lo que se hace es que en el agua de riego que se va incorporando cuando es rodado, se prepara un tambo con el carbofurán líquido y se pone a gotear en el canal donde va entrando el agua de riego para que se incorpore en el agua de riego. Esa es otra forma práctica para proteger de alguna manera el sistema de raíces de las plantas de cebolla y de ajo. Y como les comento, eso de preferencia hay que usarlo al inicio, ¿sí? Ya si después se requiere, yo creo que lo recomendable sería aplicar productos a base de Paesaelomices, por la residualidad, colegas. Me ha tocado ver algunas regiones en las que usan el carbofurán como insecticida foliar, colegas. Eso pues está muy mal. Eso está muy mal porque se requieren muchas semanas para que la planta pueda desechar el carbofurán. Y pues luego a veces lo aplican ya en cosecha o próximos a la cosecha. Entonces imagínense, seguramente muchos de nosotros tenemos ya en el organismo algunos residuos de carbofurán porque pues consumimos productos, ¿no? Productos agrícolas. Y eso no quiere decir que el carbofurán sea malo, ¿no? Muchas veces más bien lo malo es cómo se usa, ¿no? Porque es muy efectivo, es muy bueno. El problema es que si no se usa adecuadamente, pues puede representar un riesgo, alto y un peligro, pues, para la gente que consume productos agrícolas que fueron mal manejados. Ese es el problema. Muy bien. Entonces, como les comentaba, se ha venido mejorando mucho el rendimiento, básicamente por la incorporación de técnicas productivas. Comentábamos la parte de los acolchados, ¿verdad? Que puede usarse, es opcional, ¿sí? A lo mejor si alguien tiene ya un mercado asegurado, ya por contrato, pues a lo mejor eso justifica el uso de plásticos, ¿no? Muchas veces el uso de plástico pues es como cultivo, como les digo, como se pone cebolla como un cultivo secundario después de uno que utilizó el plástico, ¿no? Entonces, no obstante, el uso de plástico, como les comentaba, ha demostrado tener algunas ventajas, sobre todo porque ayuda a controlar o a disminuir de manera muy importante el efecto de una enfermedad que se llama pudrición blanca. Se ha observado que arriba de 23 grados en el suelo, 23 grados centígrados en el suelo de temperatura, inhibe de alguna forma la germinación de los esclerosios de la pudrición blanca. Entonces se ha observado que disminuye de manera importante la incidencia de esta enfermedad que es muy catastrófica en aliáceas. Sí, los suelos que tienen una alta cantidad de esclerosios, de esclerotinia, de Sclerotium, perdón, de Sclerotium sepivorum, pues quedan muy limitados para usarse en aliáceas, ya sea ajo, cebolla o poro, ¿sí? Porque son problemas de enfermedades que pueden durar no solo años, se han medido décadas, ¿no? de persistencia de estos microorganismos. Y pues son muy, ¿cómo se puede llamar? El ataque es muy severo, ¿sí? Me ha tocado ver parcelas prácticamente abatidas por pudrición blanca. Ahora, los precios pues también son muy variables, colegas, muy variables. De hecho, me ha tocado, por ejemplo, aquí en esta otra tabla vemos algunos datos generales, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en las centrales de abasto de Catepec, en mercados de abasto de Morelia.
Esta información también ustedes la pueden encontrar todos los días, incluso en los sistemas de información de mercados. Incluso hay periódicos, el Financiero, en el que saca datos, incluso diarios, ¿no?, de las centrales de abasto sobre los precios de los productos. Entonces, eso nos puede dar alguna idea. Y también, pues, tomar en consideración que esa información, pues, es precio que se da, que vamos a encontrar en esos sitios, ¿no? Que es muy diferente a cuando nosotros queremos vender en piso, ya en el campo, ¿no? Cuando llega un intermediario y que te compra la huerta, pues también va a ser muy, muy variable. Me ha tocado, bueno, platicar con gente, por ejemplo, los cilantreros. Ellos dicen que luego venden sus parcelas de 1 hectárea en 20 o 25 mil pesos, pero ha habido épocas en las que les llega, no hay cilantro y llegan a ofrecerles 100,000 pesos, ¿no? Ahí de momento, ahí en el terreno. Hace unos años parece que hubo problemas con la producción de apio y llegaban los compradores con los productores de apio al terreno y había quien les daba hasta 1 millón de pesos por hectárea de apio. O sea, algo así muy, muy, muy extremo. En el caso de cebolla, seguramente alguien de ustedes conoce y ha estado en este asunto de las ventas. Y ha habido años en los que una arpilla de cebollas cuesta 20, 25 pesos, una arpilla, colegas. Pero ha habido años en los que 1 kilogramo de cebolla está en 20 pesos, ¿sí? Ahí en el campo. Me ha tocado también pláticas con gente que siembra cebolla, y en los años cuando está muy bueno, incluso hay que irse a velar las huertas, porque a veces llegas al otro día y pues había cebolla, ¿no? Te la roban en la noche precisamente por el alto costo que tiene. Aquí no sé si ustedes han sabido, pero en la escuela cuando hay buenos precios, por ejemplo, de jitomate, pues luego llegan en las noches a cosechar en los invernaderos, colegas, ¿sí? Llegas y tiene una apertura ahí el plástico y se llevaron los frutos de las tesis, sobre todo, ¿no? Eso es a veces lo preocupante. Cuando llega a ver así precios muy, muy, muy extremos en precio, ¿no? En valor de los productos. Entonces, pues bueno, esas son situaciones así a veces muy, muy fuera de lo normal, y seguramente porque en algunas áreas geográficas algún evento climatológico afectó el área que está cultivada con ese producto, se baja la oferta, se mantiene la demanda de acuerdo con el consumo per cápita, y eso hace que pues, mucha gente busque el producto, y si no hay, pues sube de precio, ¿no? Entonces, pues hay que estar al pendiente de cómo fluctúan estos datos, ¿no? ¿Sí? En el mercado. Entonces, por ejemplo, en México, muchas unidades de producción de cebolla y de otros cultivos en los que a veces pues, no es posible tener todo un sistema de organización, ¿no? Porque una empresa gigantesca pues tiene el departamento de ventas, tiene el departamento de personal, tiene el departamento de planeación, tiene el departamento de los growers, pues responsables de la producción. Y pues bueno, cada área se encarga de estar monitoreando todos los días esta información. Pero a veces en muchas unidades de producción, el productor pues es el que planea, es el que ejecuta, es el que invierte, es el que cosecha, es el que anda buscando el mercado, ¿no? Entonces, pues es difícil tener toda esta información así al dedillo todos los días. Entonces, bueno, al menos que se estuviera consultando estos datos al menos cada semana, o al menos en la época en la que va a cosechar, ¿no? Porque pues, actualmente, afortunadamente, ya hay maneras de conseguir información, como les comentaba, para tratar de manejar lo mejor posible, pues no solamente la parte operativa en campo, sino pues hay muchas otras cosas, ¿no? Que hay que mantener bajo control, ¿no? Entonces, o al menos tener información para no estar tan sesgado a la hora de llevar el producto al mercado. Por ejemplo, ahora ya en las centrales de abasto, pues incluso ya empieza a haber así como mafias, dice la gente, ¿no? Entonces tienes que a veces incluso pagar una cuota para pertenecer al grupo, por ejemplo, que vende cebolla, o al grupo que vende brócolis, o al grupo que vende coles, o al grupo que vende cilantros, o al grupo que vende apios, ¿no? Entonces, en fin, hay muchas cosas que aprender y que estar ahí al día, para no, ahora sí, como dicen por ahí, para poder salir en la foto. De lo contrario, pues quedas fuera, ¿no? Y ahí se complica. Si a veces como grupos o como organizaciones se complica la comercialización de los productos, imagínense de manera individual, ¿sí?
La otra podría ser la agricultura por contratos, ¿no? Que también se está dando en algunas regiones del país, algunas empacadoras, por ejemplo, que se encargan de vender a las centrales de abasto o a los centros o a las cadenas comerciales, a los centros comerciales o para exportación, pues a veces empiezan a hacer sus padrones de productores, ¿no? Entonces, prácticamente se establece un contrato entre estas asociaciones o estas empacadoras con los productores que les pueden abastecer del producto que ellos están comprometidos en comercializar. Pues también de alguna manera es una forma de asegurar la comercialización sin tanto problema, ¿sí? Porque otra vez, actualmente pues ya se pide que incluso el producto lleve cierto grado de procesamiento, ¿no? Al menos de lavado, de clasificación. Entonces eso llega a complicar un poquito, ¿no? Digamos, la situación de manejo para muchos productores que no tienen toda esa infraestructura, ¿no? Entonces, sí tenemos que estar atentos a las formas en las cómo se está organizando actualmente pues el manejo de la producción agrícola, otra vez para pues, poder estar en el juego, ¿no? Bueno, por aquí se menciona esto de cebolla de rabo, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Se maneja en rollo, ya sean, dice aquí rollo de 5 kilos, o por kilogramo, manojos de 5 kilogramos, en fin, rollos de 25 kilogramos, así que va a depender del mercado que vamos a abastecer, cómo te lo va a pedir, por kilogramo, por rollo, por docenas, por gruesas, en fin. Entonces, es importante, pues, de alguna manera, pues, monitorear las exigencias que tiene cada mercado para que hagamos lo correspondiente y tengamos cabida sin ningún problema. Por ejemplo, acá también se maneja arpía de 30 kilos, arpía de 25 kilogramos, hay quien lo vende por kilogramo, en fin. Entonces hay que estar, les digo, al pendiente de esa parte, ¿no? Estas son algunas generalidades pues, que hay que tener presentes a la hora de establecer el cultivo de cebolla. Entonces, buscar información, porque de alguna manera eso nos va a ir dando pauta para ir haciendo el caminito que tenemos que seguir, pues para que el sistema productivo de cebolla pues llegue a buen término desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Entonces, ya después, bueno, la otra parte interesante pues es conocer la planta, ¿no? Todos los cultivos es necesario que los conozcamos lo mejor posible para ver cómo se comportan, cómo responden a los factores ambientales, a la variación de algunos de ellos, y pues eso también nos da pauta para diseñar nuestra técnica productiva, ¿no? Entonces, como la planta de cebolla es una planta monocotiledónea, ¿verdad? Y como dice aquí, pues bueno, vamos a pasar simplemente a, como les digo, es de la familia Aliaceae. Es la clasificación más actual. Y el género es Allium cepa. Y como les digo, en el caso del ajo, pues es Allium sativum, ¿no? Pero en el caso de cebolla, Allium cepa. Y pues vamos a describir la planta un poquito, como dice ahí, el sistema de raíces de la cebolla. El sistema de raíces de la cebolla, básicamente, la raíz primaria, la raíz principal que surge de la germinación, esa rápido desaparece, ¿sí? Rápido desaparece, se empieza a formar lo que es el tallo verdadero, un tallito pues ahí incipiente después de la germinación, y a partir de ahí empiezan a surgir raíces de tipo adventicio, de naturaleza adventicia. De hecho, el sistema de raíces de cebolla es de origen adventicio. Es un sistema, como dice aquí, constituido por raíces muy delgadas, relativamente cortas, ¿sí? Eso de fibroso fasciculado quiere decir que es más bien fasciculado, ¿no? Son raíces individuales, delgadas, muy frágiles, se forma un fascículo que surge a partir del tallo hacia la parte subterránea. Otra característica que tiene es que prácticamente son raíces lisas, tienen una cantidad reducida de pelos absorbentes. Ustedes saben la función que tienen los pelos absorbentes, que es básicamente el medio a través del cual la planta se abastece de agua y de nutrientes, ¿sí? En la parte activa de las raíces. Pues para colmo, la planta de cebolla tiene pocos pelos absorbentes. Por esa razón es una planta muy exigente en el factor agua, porque digamos que tiene características morfológicas que limitan la cantidad de agua que la planta puede tomar, ¿sí?
y por tanto la cantidad de nutrientes que la planta puede absorber de la solución del suelo. Por eso es importante evitar los cambios bruscos de humedad en el suelo, porque es muy probable que esas raíces frágiles, delgadas, muy suculentas, muy delicadas a los daños físicos o a los cambios de humedad, pues se nos pueden morir cuando nosotros dejamos secar mucho el suelo. Entonces empiezan a morir las raíces y la planta después tendrá necesidad de estar renovando el sistema de raíces. Y lógicamente, pues esto va a tener un costo energético que va a obligar a la planta a canalizar reservas a la recuperación del sistema de raíces, pero a expensas de la formación de hojas, ¿sí? Y pues sabemos nosotros que finalmente el rendimiento o la expresión productiva de un cultivo pues responde a la acumulación de carbohidratos, ¿verdad?, producidos por las hojas. Pero si tenemos un sistema de follaje disminuido a consecuencia de que la planta tiene que estar recuperando permanentemente el sistema de raíces o muy frecuentemente, pues vamos a tener un sistema de follaje reducido y por tanto con una capacidad limitada de producir fotosintatos que después va a canalizar ¿a dónde? Al bulbo, ¿no? ¿Sí? Otra característica es que en general alcanza poca profundidad, sobre todo en suelos que tienen limitantes desde el punto de vista físico. De ahí lo que comentábamos al inicio, ¿no?, que es muy importante el manejo de suelo, porque los cultivos que se manejan para aprovechar alguna estructura subterránea, pues tienen ciertos requerimientos de suelo, de estructura, de la textura, pues no tanto, más bien de estructura y de profundidad, ¿sí? Ahí también juega un papel importante, por ejemplo, la presencia de piedra, ¿no?, de pedregosidad, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que la capa arable en donde va a crecer nuestro sistema de raíces, pues tiene que tener toda una serie de características favorables de ¿qué? De oxigenación, ¿sí?, de retención de humedad, ¿verdad?, de porosidad, que favorezca precisamente esas dos cuestiones de retención de humedad y de ventilación, ¿sí?, para que la planta se encuentre en un ambiente lo más favorable posible, para que su sistema de raíces pues esté tratando de absorber la mayor cantidad posible de agua y de nutrientes. Eso quiere decir que nosotros tendríamos que tener un nivel de humedad que permita precisamente que la planta pueda estar absorbiendo agua de manera continua. Si nosotros dejamos fluctuar mucho el contenido de agua en el suelo, pues la planta de cebolla va a estar sufriendo porque le va a costar mucho trabajo absorber suficiente humedad, llegando incluso a niveles en los que tenga que cerrar sus estomas porque no alcanza a absorber la cantidad total de humedad que requiere, y pues con las consecuencias de disminución en la fijación de carbono que implica el cierre de los estomas, ¿no? Entonces, y ahí otra vez recurrimos o retomamos más bien a la importancia que tiene el manejo del agua, sobre todo en la parte de distribución. Porque a veces podemos tener agua suficiente, el problema es cómo se la estamos aplicando al cultivo, ¿sí? Entonces, y es básicamente por esta característica del sistema de raíces. Entonces, aquí es muy importante tomar en consideración, pues, como ya les dije, las características del suelo, el manejo del agua, ¿sí? Sería ideal tener un sistema de riego que nos permita aplicar volúmenes bajos, pero con alta frecuencia. Porque generalmente lo que ocurre en los sistemas de riego rodado es que aplicamos altos volúmenes, ¿sí?, con poca frecuencia, ¿sí?, muy espaciados. Entonces, esas fluctuaciones en el contenido de agua hacen que tengamos problemas con el funcionamiento óptimo del sistema de raíces. Otro aspecto interesante, pues, es la fertilización. La fertilización es una práctica importante en el cultivo de cebolla porque al inicio básicamente tenemos que favorecer el desarrollo de raíces, el desarrollo de follaje durante cierta etapa de desarrollo. Ya una vez establecido el sistema de follaje y teniendo un buen sistema de raíces, lo que sigue ahora es que ayudarle a la planta a canalizar los fotosintatos del follaje hacia el bulbo. Entonces, en la práctica de fructificación cobra mucha importancia porque a veces algunos elementos, sobre todo el nitrógeno, si aplicamos cantidades fuertes en etapas avanzadas del cultivo, podemos nosotros provocar problemas de división de bulbo, ¿sí? ¿Sí? O de retraso en la maduración de los bulbos, ¿sí? Entonces ya estamos llegando por fecha al final del ciclo, pero tenemos un sistema de follaje que sigue
emitiendo hojas nuevas. Eso no es normal. Eso quiere decir que se nos pasó el nitrógeno, ¿sí? Y pues lógicamente al tener la emisión de hojas nuevas retrasa la maduración, el pseudotallo es muy grueso, como les comentaba, lo ideal sería tener un pseudotallo lo más delgado posible, pero si nos pasamos de nitrógeno, ¿sí? Ya sea que nos apliquemos nitrógeno en exceso o que lo apliquemos muy tarde, puede provocarnos esos problemas, ¿sí? De retraso de maduración, división de bulbo, una formación de un pseudotallo muy grueso. ¿Por qué? Porque hay muchas hojas turgentes, hay muchas hojas jóvenes que incluso están todavía saliendo de la región del pseudotallo, entonces eso hace que el pseudotallo sea muy grueso, ¿sí? Y pues las labores de cultivo que de alguna manera nos van a ayudar ayudar a ventilar el suelo, sobre todo en la época de lluvias, hay que estar haciendo escardas constantes, ¿sí? Frecuentes, para ayudar al intercambio gaseoso entre el suelo y la atmósfera, precisamente para favorecer pues, todos los procesos que ustedes ya conocen, principalmente la respiración, para ayudar a su vez a mejorar los procesos de absorción de algunos nutrientes que requieren energía para su absorción, ¿no? Y ya al final, por ejemplo, al final del ciclo a veces se hace una práctica, una especie de ¿cómo se puede llamar? De paso de rejas para ayudar al blanqueo, porque a veces el desarrollo de los bulbos es tan bueno que quedan ligeramente expuestos a la luz. Eso pues implica que va a haber cierto verdeo en la parte de arriba de los bulbos. Entonces a veces se recomienda unos 10 o 15 días antes de la cosecha, se hace un aporque, ¿sí? Con reja para cubrir esos bulbos. Se recomienda que antes del cubrimiento se haga la aplicación de algún fungicida de contacto, incluso al menos con sulfato de cobre. Ya el follaje pues, está disminuido al final del ciclo, empieza a doblarse, ya los bulbos quedan un poco expuestos, por eso llegan a verdearse, pero sí que ya antes del blanqueo lo que podemos hacer, o más bien lo que debemos de hacer, es aplicar algún fungicida de contacto o mínimo un sulfato de cobre. Aquí sobre el follaje y sobre los bulbos procedemos al blanqueo, pero ya queda protegido el bulbo con algún fungicida por si acaso llega por ahí algún patógeno a querer hacer daño a los bulbos, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo de labores de cultivo. Ahora, ¿qué pasa con el sistema aéreo? Lo que nosotros observamos sobre la superficie del suelo en un cultivo de cebolla es básicamente una parte del sistema de follaje. Una parte está abajo, que finalmente es lo que va a formar el bulbo, ¿sí? Que es un bulbo hecho con todas estas vainas, ¿no? Con estas hojas, con la parte basal de las hojas, ¿sí? Ajá. Y hasta abajo tenemos el tallo verdadero, que es una especie como de un conito, ¿sí? Si ustedes tienen chance de cortar, seguramente lo han hecho, de cortar una cebolla en sentido longitudinal, vamos a observar al interior del bulbo, en la parte de abajo, esta estructura, que es el tallo, de donde surge pues el sistema de raíces, y de donde surge también el sistema de follaje. Tenemos una parte en el centro, que vendría siendo la parte apical del tallo, que es en donde surge el tallo floral, ¿sí? Ya una vez que la planta de cebolla alcanza la madurez, ya que el bulbo está bien desarrollado, ya que se secó el follaje y que recibe el estímulo de vernalización, esa estructura, me refiero al bulbo con su tallo, pues ya incluso se puede sembrar el bulbo, emite raíces nuevamente, pero se estimula, se les empieza a elongar pues esta parte apical del tallo y da origen a esta estructura ensanchada más o menos en la parte media, en cuyo ápice se encuentra una bráctea de color blanco, verde a veces, y de esa surge la inflorescencia, ¿no? ¿Sí? Bueno, para las empresas que producen semilla, pues es importante elegir bulbos de excelente calidad, incluso la selección de los bulbos es motivo de mejoramiento genético, ¿no? El tamaño y forma de bulbos se pueden seleccionar, se siembran y ya se obtiene la semilla a partir de esos bulbos y bueno, se siguen los procesos que tendrán que seguirse, ¿no? Dependiendo los sistemas de mejoramiento que se vayan a realizar, ¿sí? Entonces, como dice aquí, en cebolla se observan 3 tipos de tallo. Lo pongo en rojo porque realmente no es tallo, ¿no? Esto se llama pseudotallo. Lo que nosotros vemos sobre la superficie del suelo
es el pseudotallo formado por las vainas de las hojas, ¿sí? Esta parte, ¿sí? Esta parte. Y eso viene siendo el pseudotallo, que es lo que vemos sobre la superficie del suelo, ¿sí? Después está el tallo verdadero, que como les comentaba, es la parte que se encuentra aquí abajo en la base de los bulbos, cuando los cortamos de manera longitudinal. Y ya después de la primera estación de crecimiento, porque recuerden, la planta la planta de cebolla es bianual, ¿sí? Es decir, requiere de 2 estaciones de crecimiento de manera natural para completar su ciclo biológico. Durante la primera estación de crecimiento logramos el crecimiento y maduración del bulbo, y durante la siguiente estación de crecimiento surge el tallo floral del bulbo, continúa su proceso de desarrollo hasta concluir con la maduración fisiológica de la semilla, ¿verdad? Eso vendría siendo lo normal, ¿sí? No obstante, hemos comentado que los cultivos de cebolla, bajo ciertas condiciones ambientales, pueden inducir la emisión de tallo floral en la primera estación de crecimiento, de tal forma que en lugar de lograr un bulbo de buen tamaño, de buena calidad, pues a veces la planta se ve estimulada por el efecto de bajas temperaturas, y cuando el bulbo ya apenas tiene unas 2 pulgadas de diámetro, ya puede sin problema responder al estímulo vernalizante de la temperatura y puede emitir su escapo floral. Lo malo es que, pues, si la planta canaliza la energía a la parte reproductiva, pues lo más probable es que no tengamos un bulbo de buen tamaño, ¿sí? Entonces, no es conveniente que ocurra la floración prematura durante la primera estación de crecimiento, porque eso va a tener una repercusión negativa en el tamaño de bulbo. Incluso dejan de ser comerciales porque pierden firmeza, se sienten muy esponjosos. Dice la gente, se vacían los bulbos, ¿no? Y es básicamente porque, pues, buena parte de las reservas que se ven acumuladas en el bulbo se canalizan al crecimiento del tallo, a la floración y pues todo el proceso que implica, ¿no? El desarrollo de los embriones después de la fecundación. Entonces eso implica un gasto de energía muy fuerte, ¿no? Entonces en cebolla observamos esto. Ahora aquí, aprovechando, dice, en el ajo es común observar solo 2 tipos de tallo, ¿no? Normalmente el ajo nomás vamos a observar el pseudotallo, que está también constituido por las vainas de las hojas, el tallo verdadero, que vamos a observar en la base de los bulbos compuestos, y a veces, bueno, generalmente los ajos comerciales no florecen, generalmente no emiten tallo floral, ¿sí? De hecho, el sistema de propagación de ajo y de establecimiento es por dientes, ¿sí? Es vegetativo, no es por semilla botánica como ocurre en el caso de cebolla, sino que para el establecimiento del cultivo de ajo en campo se utilizan los dientes, es decir, semilla agronómica, ¿no? Luego dice que las hojas, que es también otra parte del sistema aéreo, se insertan sobre el tallo verdadero, y como dice aquí, su número varía de manera normal de 12 a 14 hojas. Pero si nosotros nos favorecemos la estimulación de nuevas hojas por la aplicación de altas cantidades de nitrógeno o bien aplicación de nitrógeno en etapas tardías, podemos encontrar más hojas que eso. No más que otra vez, si la planta se ve inducida a producir más hojas, pues lo más probable es que tengamos un bulbo de baja calidad, ¿sí? De tamaño, de menor tamaño, de menor peso, básicamente porque, bueno, se estimula un mayor número de hojas, pero ese no es todo el problema. El problema es esto. Vean ustedes el pseudotallo. Aquí es una planta de cebolla que seguramente se manejó con exceso de nitrógeno, ¿sí? Entonces hay un montón de hojas y prácticamente el pseudotallo tiene el mismo diámetro que los bulbos. Eso no es bueno, ¿sí? Lo ideal es algo como esto, ¿no? Está el bulbo y vean ustedes, el pseudotallo es muy delgadito. Bueno, es un dibujo, ¿no? Pero ya en una fotografía más o menos se ve esto, ¿no? Los bulbos son de buen tamaño y los pseudotallos son reducidos. De hecho, cuando los pseudotallos no son tan gruesos, cuando empieza la fase de senescencia foliar, que ya es un indicador de que estamos llegando al cierre de la primera etapa o primer ciclo de crecimiento, pues conforme empiezan a deshidratarse las hojas, lógicamente el pseudotallo, al estar constituido por las vainas de estas hojas, pierde fuerza, pierde firmeza y se empieza a doblar, que es uno de los indicadores que nos dice que ya estamos próximos a la cosecha.
Entonces, toda esta senescencia de la parte aérea, pues implica un proceso muy importante en estas plantas de ajo y cebolla de hidrólisis de compuestos, sobre todo proteínas y carbohidratos complejos, que se va a canalizar ¿a dónde? A los bulbos. Entonces es importante esta etapa porque es la etapa en la que vamos a ganar la mayor firmeza y el mayor peso de los bulbos, gracias a todas las reservas que se van a canalizar del sistema de follaje hacia el bulbo. Ajá. Entonces, esta etapa incluso se induce y se acelera suspendiendo el riego. Ya cuando la planta empieza a mostrar esta sintomatología, que ya tiene cierto número de hojas, que vemos que empieza a alcanzar un buen tamaño en los bulbos, entonces suspendemos el riego para que la falta de agua pues empiece a inducir o acelerar la senescencia del follaje. Lógicamente eso lleva en paralelo la traslocación de las reservas del sistema de follaje hacia el bulbo, se acelera el adelgazamiento del pseudotallo para que al momento de la cosecha pues cierre lo mejor posible, ¿no? Que cicatrice rápidamente y cierre el corte que hacemos al eliminar el follaje en la cosecha para que se evite por ahí la entrada de algún microorganismo que nos vaya a ocasionar problemas en el transporte, en el almacenamiento o ya directamente en el mercado, que puede ser, casi siempre es botritis el que llega a crear problemas por ahí, ¿no? Entonces, esta viene siendo como un esquema así muy general de lo que viene siendo la planta de cebolla, lo que vamos a observar nosotros en el campo, ya prácticamente lista para la cosecha, donde observamos el sistema de foliar. Las hojas en cebolla pues, son tubulares, como se observa aquí, ¿sí? Por eso comentábamos que de alguna manera esa característica limita un poco a la planta de cebolla en la captación de luz, ¿sí? No tiene una lámina foliar expandida, no expuesta a la luz, sino lo tiene de manera tubular, de tal forma que durante alguna parte del día pues una sección de la hoja pues se va a encontrar sombreada, ¿no? Solamente una parte va a estar expuesta, entonces de alguna manera eso pues crea limitaciones en cuanto a la captación de luz. Entonces ahí también cobra mucha importancia el hecho de que tenemos que evitar que haya malezas, colegas, ¿sí? Porque imagínense, si la planta morfológicamente está limitada en la captación de luz y aparte hay malezas haciendo sombra, entonces vamos a tener problemas en la producción misma del cultivo, que la planta no tendrá el suficiente nivel de energía radiante que le permita estar fijando el CO2, ¿no? Entonces tenemos el sistema foliar, las hojas tubulares, en la región del pseudotallo, que como les comentaba está constituido por las vainas de las hojas. La hoja finalmente es esta parte, la parte que se encuentra abajo de la superficie del suelo, que al inicio es una estructura alargada, creo que lo veamos por acá, aquí se ve, es la estructura alargada, primero crece de esta manera en sentido vertical, y ya después con la acumulación de reservas, esas hojas catáfilas se empiezan a engrosar y forman el bulbo. Ajá. Entonces, aquí está el bulbo, vemos el tallo verdadero, que es una estructura coriácea, dura, ¿sí? Que es a partir de donde surge el sistema de raíces, que ya veíamos principalmente de tipo adventicio, raíces que tienen pues poca superficie de contacto realmente con el suelo, en virtud de que tienen no alcanzan una gran profundidad, no son muchas raíces, y pues la otra situación interesante es que los pelos absorbentes son pocos, entonces eso la limita de alguna manera para abastecerse de humedad o de agua y de nutrientes del suelo. Entonces, en la medida que nosotros tengamos o mantengamos el nivel de humedad adecuado en el suelo durante mayor tiempo, pues habrá oportunidad de que la planta absorba humedad y los nutrientes disueltos en esta humedad para que pueda cubrir su requerimiento nutrimental, ¿ya? Y si aparte pues no hay malezas, que esté totalmente expuesta a la luz la planta, pues en esa medida se estará en una condición que le permita estar formando compuestos que después va a estar canalizando hacia el bulbo, ¿no? Entonces, dice que los bulbos están constituidos por vainas o escamas envolventes, ya lo vimos acá, ¿sí? Cerradas, ¿sí?
¿sí? Las cuales se engrosan gracias a la acumulación de fotosintatos. Entonces es bien importante tener un sistema de follaje pues sin sombra y pues lo más sano posible, ¿sí? Hay que estar muy al pendiente, como les comentaba, la planta de cebolla es atacada en campo principalmente por dos factores, en el follaje me refiero, que es peronóspora, ¿sí? Que es el mildio de la cebolla, o por alternaria porri, la mancha púrpura. Son los dos problemas de follaje más importantes en campo en los que hay que estar constantemente revisando nuestras condiciones climatológicas que favorezcan la presencia de esta enfermedad, que son alta humedad relativa, ligeros vientos, si es temperatura fresca, es peronóspora, y si es temperatura más cálida, alternaria, ¿sí? Entonces hay que estar muy al pendiente de estar haciendo aplicaciones de fungicidas de contacto, es decir, preventivos, para evitar que se desarrollen estas enfermedades y que nos disminuyan la cantidad de área foliar disponible en las plantas, ¿no? En almácigos, o ya sea en campo, bueno, en suelo o en charolas. Aparte de esos dos, podemos tener problemas de botritis, ¿sí? También afecta muy fuerte el follaje, se lo come, pero rápido, en días se lleva las plantulitas. También hay que estar muy, muy al pendiente. Eso en el follaje. Ya en el suelo, como les comentaba, el problema número 1, pues es Sclerotium sepivorum, que es la pudrición blanca. En algunas regiones es raíz rosada. No obstante, ahora muchos materiales traen resistencia incorporada a raíz rosada, ¿sí? Pero ha ocurrido que a pesar de ello, cuando las condiciones ambientales ejercen mucha presión, se llega a manifestar pudrición rosada incluso en materiales que tienen resistencia, ¿sí? Entonces va a depender de la presión ambiental para que se manifieste o no la enfermedad, lo cual implica, otra vez, que hay que estar haciendo aplicaciones preventivas cuando tengamos o detectemos condiciones ambientales que favorecen la presencia o más bien la manifestación de enfermedades, ¿no? Entonces hay que estar muy, muy al pendiente de esa parte, del cuidado del follaje, ¿sí? Y pues bueno, también de las raíces y de los tallos, ¿no? Por la pudrición blanca, como me preguntaba su colega, los nemátodos, también hay que estar muy, porque a lo mejor tenemos arriba un sistema de follaje que estamos cuidando mucho, pero empieza a haber problemas con nemátodos, entonces otra vez, si no tenemos un buen sistema de absorción y de conducción de agua y de nutrientes, pues el follaje no va a servir de mucho, al contrario, empieza a haber también marchitamiento del follaje, y pues ese follaje pues deja de ser funcional. De hecho, incluso ese follaje puede ser que llegue un momento en el que en lugar de estar aportando nutrientes o fotoasimilados, pues va a estar demandando energía para tratarse de mantenerse vivo o activo, ¿sí? Entonces, tenemos muchas complicaciones. Hay que estar muy, muy al pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro sistema productivo, ¿sí? Entonces ya el tamaño de los bulbos, como dice acá, que nos referimos básicamente a la calidad, pues hay que tomar en cuenta mucho las características del suelo. Entre más suave sea el suelo es mejor, es decir, que tenga una textura granular preferentemente, y si no, pues hay que estar haciendo aplicaciones de, por ejemplo, incluso se recomienda hacer enmiendas de materia orgánica durante la preparación para mejorar un poco su estructura. Ajá. O bien estar haciendo, ya una vez establecido el cultivo, si tenemos problemas de estructuración que nos limiten con el intercambio gaseoso, pues hay que estar haciendo roturaciones, colegas, de la superficie del suelo, ya sea con tractor o con azadón, ¿no? Precisamente para favorecer el intercambio gaseoso, ¿no? La textura, como comentábamos, puede llegar a ser perjudicial, sobre todo si tenemos incluso piedras. Hay que estar muy al pendiente también, porque eso puede ocasionar deformación, afectarnos el crecimiento de nuestros bulbos, ¿verdad? El otro aspecto interesante es la humedad, el manejo del agua en el suelo. Entonces ahí otra vez hay que recurrir pues a los datos de capacidad de retención del suelo, tener alguna información sobre su capacidad de campo, su punto de marchitamiento, para más o menos tener idea de cuál es la cantidad de agua que yo debo estar manejando en el suelo, ¿sí? Entonces, porque recordemos que eso implica división de bulbos, es decir, brotación de yemas. A ver, si nos regresamos un poquito a los esquemas, aquí en un bulbo normal solamente tiene un punto de crecimiento que está emitiendo las hojas nuevas, y esa hoja pues se va formando en la parte interna
Y como dice aquí, como son hojas cerradas, ¿sí? Hojas envolventes cerradas, pues va formando solo un centro, ¿sí? Pero cuando nosotros tenemos una situación de mal manejo de agua, ¿sí? De humedad, lo que vamos a hacer es inducir la emisión de otro punto de crecimiento aquí en el tallo, ¿sí? En alguna parte del tallo se va a estimular la emisión de otro punto de crecimiento que va a empezar a formar hojas de manera independiente. Lo malo es que esas hojas se canalizan y salen por acá. Y nosotros cuando cortamos una cebolla, un bulbo de manera transversal, vamos a observar dos centros. Lo ideal es observar solo un centro, ¿sí? Pero cuando hay brotación de yemas, vemos dos centros, tres centros o hasta cuatro centros. Entonces, como les comentaba, como las hojas del nuevo punto de crecimiento salen por la región del pseudotallo original, pues eso hace que el pseudotallo sea muy grueso, ¿sí? Sea muy grueso. Entonces, que llega a ocurrir algo como esto. Si se dan cuenta, aquí se observan dos puntos de crecimiento, dos sistemas de follaje, ¿no? Aquí se observa uno y aquí se observa otro sistema de follaje. Entonces, eso crea pseudotallos muy, muy gruesos que nos ocasionan muchos problemas a la hora de la cosecha. Lo ideal es que sea solo un centro, ¿sí? Solo un pseudotallo, pues digamos, vamos a llamarle normal, que después se va a doblar sin mayor problema, porque esos tallos no se doblan. Esos pseudotallos no se doblan, ¿sí? Tardan mucho, por eso les digo que retrasan mucho la maduración. A veces, cuando luego hay buen precio en las cebollas, pues hay que acelerar, ¿no? La maduración. Hay varias formas. Ahí se puede aplicar, por ejemplo, Etrel. Es una forma de acelerar de inducir y acelerar la maduración de las hojas, es decir, la senescencia de las hojas. Es una forma. Otra forma es que la gente pues mete una viga y la van arrastrando sobre el cultivo de cebolla. Ya, bueno, lógicamente los bulbos ya deben de tener el tamaño comercial, pero el follaje todavía está bueno, vamos a llamarle así, está verdecito. Queremos acelerar su senescencia, pues hay quien mete una viga para que vaya doblando el follaje a fuerza. Lógicamente lo que ocurre es que al provocar un daño sobre el follaje, al doblarlo, pues la planta va a sintetizar etileno, que es lo mismo que se hace cuando aplicamos el Etrel, incrementar la concentración de etileno en la planta, que va a acelerar la senescencia del follaje y lógicamente va a acelerar la canalización o la translocación de compuestos del follaje hacia el bulbo. Nada más que se ha observado que cuando se induce o se acelera ese proceso, no alcanza a traslocarse el 100% de reservas, ¿sí? A diferencia pues de lo que ocurre de manera natural, cuando le damos su tiempo y que suspendes el agua y todo ese tipo de cosas, se alcanza una excelente firmeza y peso de bulbo, pero cuando lo inducimos y lo aceleramos, ya sea por la aplicación de Etrel o la otra manera física, que también induce incrementos de la concentración de Etrel en los tejidos, se ha observado que la firmeza no es la misma firmeza que se logra bajo un sistema de manejo normal. Incluso hay quien ha observado que se pierde un poquito del peso de los bulbos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahora sí que ahí tendríamos que valorar qué es lo más conveniente. Si hay un excelente precio, pues a lo mejor vale la pena. O sea, vamos a ganar en precio, a lo mejor no, en lugar de sacar 50 toneladas, vamos a sacar 45, 40 toneladas porque vamos a perder peso en los bulbos, pero a lo mejor el precio lo justifica, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que balancear eso, ya será pues una responsabilidad compartida entre el grower que hace la recomendación y el dueño de la empresa, ¿no? O a lo mejor ustedes mismos como empresarios. Es como lo que ocurre con los jitomates, ¿no? Cortar en verde y poner a madurar con acetileno en algún cuarto cerrado. Va a implicar un poco más de gasto, pero a lo mejor el precio está muy bueno y se justifica, ¿no? Entonces, ahora sí que aquí van a entrar en juego varias consideraciones, ¿no? La fertilización, como les comentaba, es un aspecto importante porque al inicio pues tenemos que formar follaje y raíz, ¿sí? Para después, eso quiere decir que hay que estar muy al pendiente al inicio de lo que es nitrógeno, fósforo para follaje y raíz. Ya en cierta etapa, cuando está constituido, bueno, el potasio, todos los elementos se deben aplicar durante todo el ciclo, pero ya en las etapas de llenado hay que dar prioridad a la aplicación de potasio, ¿sí?
No olvidemos que este tipo de cultivos también requieren azufre, hay que estar muy al pendiente de la fertilización con azufre, ¿verdad? Temperaturas, como les comentaba, hay que mantener o ubicar el cultivo, ya sea en una región o en una época en la que la temperatura no vaya a inducirnos la floración prematura, de tal manera que nos afecte el bulbo, tanto la forma como el tamaño de los bulbos, ¿no? El peso de los bulbos. ¿Sí? Y el otro factor, pues, es la luz. Comentábamos, en el caso de como ya lo comentábamos, en el caso de las cebollas, a diferencia de otros cultivos, la cebolla responde al fotoperiodo, pero no para la emisión de la flor o para el proceso de floración, sino más bien para el llenado de los bulbos. De tal manera que las cebollas están clasificadas en 3 categorías: materiales de día corto, de día intermedio y de día largo, ¿sí? Entonces, pero eso está relacionado con la formación de bulbo, ¿sí? Y bueno, aquí el cambio de color me refiero a que, por ejemplo, acá están los bulbos ya prácticamente afuera. Cuando el follaje empieza a cenecer, envejecerse y a disminuirse la cantidad de cobertura, pues a veces se cambia un poquito de color. Entonces, es lo que les comentaba, que a veces al final, si es muy acentuado el color verde, lo conveniente sería hacer un aporque ligero, ¿no? A veces no tan pesado. Aquí el objetivo solamente es cubrir un poco los bulbos para que retomen su color blanco original y tengan una mejor apariencia en la cosecha, ¿sí? Esa es la función, pues, del aporte al final. Porque si les ponemos mucha tierra, a veces se nos puede podrir, ¿sí? Hay que evitar eso. Ahora, formas de bulbo, pues hay muchas formas. No obstante, actualmente en el mercado, pues se está prefiriendo esta forma, la forma de óblato o la forma de grano que le llaman también. Pero bueno, a través de la historia ha habido muchas formas. En algún momento había las discoidales, las deprimidas, después llegaron las globosas y ahora está predominantemente esta forma de óblato o forma de grano, ¿sí? Aquí en el lado derecho vemos más o menos un esquema de lo que debería ser un bulbo normal en cuanto a la relación diámetro del ecuatorial del bulbo y el diámetro del pseudotallo, ¿sí? También lo normal es que haya solo un centro por ahí, ¿sí? ¿Para qué? Para que selle perfectamente. Al hacer el corte, esto selle muy bien. Lo que no ocurre cuando tenemos división de bulbo, cuando tenemos 2 centros, por ejemplo, o 3. Les digo, a veces llega a haber hasta 4, y esos bulbos prácticamente no pierden su valor comercial, que aparte de que están todos deformes y que tienen un pseudotallo muy grueso, pues se ven muy, prácticamente pierden su valor comercial, ¿no? Entonces, a veces ocurre que cuando cortamos el pseudotallo de estas plantas que lo tienen muy grueso, y como son plantas que no han llegado a la maduración comercial adecuada, prácticamente continúa su desarrollo después de la cosecha. Y seguramente alguien de ustedes ha visto en los mercados, incluso en los supermercados, que la región del corte del pseudotallo es muy grueso, incluso a veces empiezan a brotar hojas después de que se ha cortado esto. Entonces, eso es un efecto de que continúa el crecimiento de los puntos de crecimiento, puntos de actividad en estos ápices que se diferenciaron en el campo por mal manejo, y ya en el mercado pues vamos a observar que están creciendo hojas nuevas a partir del corte, ¿verdad? Lógicamente ese corte, como es tejido pues, fresco expuesto, también está en riesgo de que pueda sufrir pudriciones, principalmente por botritis, que es el hongo más común que ataca ya durante la cosecha y almacenamiento de la cebolla, debido pues a que hay cortes, ¿no? Y luego pues es pierde su valor comercial. Hay que evitar esta parte, ¿sí? Entonces, en la cebolla para bulbo podemos identificar estas 3 fases de desarrollo, ¿sí? Y es importante porque en cada fase de desarrollo tenemos que hacer algunas cosas, tener algunas consideraciones para que la planta pues vaya encontrando un ambiente adecuado que le permita expresar pues lo que tenga que expresar, ya sea formación de follaje, engrosamiento de follaje, senescencia, qué sé yo, ¿no? Entonces, la fase número 1, dice ahí, de crecimiento vegetativo, en promedio puede requerir de 60 días en promedio,
¿sí? Algunos incluyen aquí la germinación, otros se incluyen esta fase la incluyen a partir del trasplante, ¿sí? Y pues básicamente vamos a considerarla nosotros a partir del trasplante, ¿sí? Entonces, más o menos va a requerir en promedio unos 60 días. Hay materiales que va desde los 45 y hay otros materiales que pueden requerir hasta 70 días, que es básicamente la etapa en la que se va a formar el sistema de follaje, ¿sí? Básicamente. Esta etapa se caracteriza porque la emisión de hojas nuevas, podemos ver más o menos que de 1 a 1.5 hojas por semana, ¿sí? Más o menos puede ser una hoja cada 5 días. O sea, la velocidad de emisión de hojas es muy rápida, muy rápida. Entonces, eso implica que en esa etapa de desarrollo es muy importante el manejo del nitrógeno, ¿sí? Porque es una planta que está diferenciando hojas muy rápido. Entonces, ahí cobra, es la etapa crítica del manejo de nitrógeno, ¿sí? Entonces ahí, como dice ahí, en esa etapa es cuando se lleva a cabo la formación del sistema aéreo y del sistema de raíces. Entonces, nitrógeno, fósforo son los elementos importantes durante esa etapa de desarrollo. Ya si no tenemos riego por goteo, pues bueno, eso implica que tendríamos que aplicar todo el fósforo en la etapa previa a la siembra, es decir, en la fertilización de fondo. Podríamos aplicar, no sé, un 25% del nitrógeno y el 100% del fósforo y tal vez un 20-25% del potasio como elementos mayores en la fertilización de fondo. Si eso lo podemos aplicar mezclado con azufre, mejor, ¿sí? Al menos con otros 25 kilogramos de azufre agrícola, y eso además nos va a servir como cubierta protectora de los otros gránulos de fertilizante, pero también aseguramos que hay azufre desde las primeras etapas para cultivos como ajos y cebollas en este caso. Ajá. Entonces ahí podríamos hacer eso y ya el resto de la dosis de fertilizante pues la vamos a manejar en función de las siguientes etapas, ¿no? Bueno, en la fase 1, como dice ahí, se constituye el sistema de follaje y el sistema de raíces. Entonces ahí también cobra mucha importancia el agua, el manejo del agua. Y dice, en esa etapa se alcanza la máxima longitud del bulbo, es decir, como les comentaba, en esa etapa es cuando el bulbo crece de manera vertical. Se observa como si fuera un cebollín, una estructura alargada que corresponde a la base de las vainas de las hojas, es decir, la parte que está insertada sobre el tallo verdadero. Ajá. Y al final de esta etapa, ya una vez constituido la altura de lo que va a ser el bulbo, ahora sí, empieza el llenado de las catáfilas, ¿sí? Que están constituyendo el bulbo. Ajá. Y eso es lo que ocurre durante la segunda fase de crecimiento y dependiendo de los materiales, como dice ahí, puede durar de 45 a 60 días también. Esa etapa se caracteriza porque ya la velocidad de emisión de hojas baja mucho, de 0.5 a 1 hoja, cuando mucho por semana, ¿sí? Y prácticamente termina ya sin formar hojas nuevas, ¿sí? Ya al final, después de la mitad de esta etapa, prácticamente ya no hay hojas nuevas, sino más bien las que están alcanzan su máximo tamaño y empiezan precisamente a hacer fotosíntesis para empezar a llenar la base de las hojas que se encuentra inserta sobre el tallo y a su vez en la parte subterránea, ¿sí? Entonces, como dice ahí, en la fase 2 disminuye el crecimiento vegetativo y por tanto la emisión de hojas. Más bien lo que ocurre es que alcanzan su mayor tamaño para empezar a trabajar y empezar a crear los fotosintatos o fotosimilares que se van hacia los bulbos, ¿sí? Entonces, en esa etapa se continúa el crecimiento del bulbo, empieza el engrosamiento. De hecho, pues lástima que no lo vamos a ver, pero los colegas seguramente han visto la planta de cebolla en plena acción en esa etapa. Es muy bonito porque vas al terreno y observas cómo el suelo está agrietado. Sí, sobre la hilera de plantas de cebolla se observa que el suelo se empieza a abrir, básicamente porque la velocidad de acumulación de reservas es tan rápida que el bulbo ya no cabe, entonces empieza a gritarse el suelo, ¿sí? Empieza a gritar, y se ve muy padre, ¿no? Porque ahí a través de las grietas se observa pues el bulbo, cómo va creciendo, ¿no? Y ya al final de esta fase de desarrollo,
empezamos a observar que ya esas hojas grandotas que vemos vigorosas ahí sobre la superficie del suelo, empiezan a tomar una tonalidad verde claro, ya empieza el proceso de senescencia, es decir, se empieza ya a observar la maduración de los bulbos, ya uno los toca y ya no se sienten tan esponjosos, ya se sienten un poco más firmes, ¿sí? Pero esa firmeza la vamos nosotros a acentuar en la fase 3, que es la fase de reposo, que es básicamente cuando el bulbo ya alcanza su mayor tamaño, empieza a madurar y lógicamente el bulbo entra en latencia, ya no hay hojas nuevas, más bien las hojas que están presentes empiezan a entrar en senescencia, empiezan a acelerar la translocación, como dice ahí, se deshidrata el follaje, se reduce el diámetro del pseudotallo y como consecuencia se dobla y es el indicador de cosecha, ¿sí? En esa etapa es cuando se alcanza el mayor incremento en peso y firmeza de los bulbos y pues ya prácticamente quedan listos para la cosecha. Ajá. Entonces, colegas, vamos a cerrar el día de hoy aquí. Quedan solo 3 minutos para que tengan chance de... Quedan poquitos minutos para que tengan chance de cambiarse a su otra materia. Déjenme descargar la lista. Listo, ya quedó la lista, colegas. Pues muchas gracias, colegas, por la atención. Bienvenidos nuevamente a nuestro curso. Vamos a echarle los kilos para terminar en tiempo y forma como debe de ser. Y pues que este sea un mejor año para todos, colegas. Les deseo lo mejor. Mucho éxito en sus actividades de este año. Ya tienen que ir pensando en sus tesis. Uno ya están haciendo el servicio, qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, excelente día.